Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Cristian Roman presente. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Bien. Bien. La clase empieza a las 10:30, ¿no? Sí, a las 10:30 yo estaba haciendo las Ah, pruebas ya. por mientras. Me metí por si acaso. No, no hay problema, si quedan 5 minutitos, así que no hay problema. Muchas gracias. Buenos días para los que se llegaron a conectar hace poquito. Profesora, Hola, buenos buenos días. días. Hola, buenos días. Vamos, Buenos Hola, días. profe, buenos días. vamos a comenzar 10:30 en punto.
para que comencemos a hablar un poquito de la asignatura, de qué se trata, cuál es el objetivo de la asignatura, qué posición ubica en la carrera que ustedes van a comenzar a estudiar, y de ahí, una vez que hagamos una pequeña introducción, vamos a comenzar con los contenidos, ¿ya? Vale, profe. Perfecto, profe. Profesor, una pregunta, ¿va a dar para como descargar algún programa o algo? Porque inicié sesión desde el teléfono, entonces para saber si tengo que iniciar en la compu. Para hoy día no, pero Ok, sí, pero yo les voy a cargar un manual de cómo instalar, cómo configurar y todo, ¿ya? ok. Lo más que no, hoy inicié con el dispositivo móvil. Ese programa no te funciona con el dispositivo móvil, así que a lo mejor vamos a tener que ver una alternativa de cómo trabajar. Pero No, sí, es que yo tengo PC, pero por eso le pregunto si hoy va a dar para algún programa o algo, si tenemos que descargar hoy algo, pues. no, esta clase no. Ok, vale. Ya. Son las 10:30, así que vamos a comenzar. Le vamos a dar inicio a nuestra primera clase de programación básica. Yo sé que para ustedes ha sido bastante complejo el tema de adaptarse a las clases online. Yo sé que ya partieron algunas asignaturas y ahora se encuentran esta semana iniciando asignaturas nuevas. Ya. La idea es que yo les voy a ir contando un poquito de la asignatura y si ustedes tienen alguna duda o consulta, me las vayan realizando al momento para que las vamos a aclarar, ¿ya? La asignatura de programación básica está enfocada en lo que es el desarrollo de software, allá apunta. Nosotros como asignatura inicial de lo que es programación básica, nosotros acá vamos a partir haciendo algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de acciones paso a paso que nos permiten dar solución a un problema. Entonces nosotros primero tenemos que aprender a dar solución a ese problema, tenemos que aprender el paso a paso, y una vez que aprendemos bien ese paso a paso, que nosotros lo vamos a escribir con nuestro lenguaje que nos entendemos, vamos a utilizar una herramienta que es PSeInt. ¿Qué es PSeInt? PSeInt es un programa que nos permite diseñar pseudocódigo. ¿Qué significa pseudocódigo? Que es un código que lo entiende el computador, ¿ya? Una vez que ya hemos practicado bastante, que ya sabemos construir nuestros ejercicios en PSeInt, al finalizar este curso ustedes tienen que trabajar ya en lo que es NetBeans, Java, pequeños programitas en Java. Muy sencillos. ¿Por qué muy sencillos? Porque es la introducción a la asignatura que continúa de programación básica, que es programación orientada a objetos. Y ustedes ahí en programación orientada a objetos ya van a empezar a construir sus pequeños proyectos. Ya tienen pequeños sistemitas que los van a ejecutar y los van a realizar, ¿ya? Esta asignatura es la base de toda la línea de programación que tiene su malla curricular. No sé si han visto su malla, y si se la han visto, se pueden dar cuenta que la mayoría de los semestres tienen una o dos asignaturas de lo que es el área de programación, ya sea programación web, .NET, programación orientada a objetos. Todas esas asignaturas dependen de los contenidos y de la base que tengan en esta asignatura. Yo no sé si hay alguien acá del curso que ya haya visto algo de pseudocódigo, algoritmo o ya maneje algún lenguaje de programación. Yo sé usar Ruby con Rails. Ya, y ese se utiliza mucho ahora. No va a Sí, ser muy... sobre todo orientado a objetos. Sí, hoy en día toda la programación es orientada a objetos, ¿ya? Nosotros en esta asignatura todavía no vemos la orientación a objetos porque nosotros estamos recién aprendiendo a hacer pseudocódigo. La asignatura que continúa se va a orientar 100% a objetos, cómo diseñar una clase, cómo crear un objeto,
cómo trabajar con los constructores, los métodos, los atributos, ¿ya? Por eso es importante que en esta asignatura se entienda bastante los conceptos de qué es un algoritmo, qué es un pseudocódigo, cuáles son las estructuras de control. Y una vez que tengamos todos esos contenidos, nosotros recién vamos a ir a utilizar el programa. Y el programa que nosotros vamos a utilizar es P6. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nada por acá, profe. Siga. No, también. Ah, por acá, profe. Yo a medida que voy pasando la clase, la idea es que me vayan haciendo todas las voy al tiro, ¿ya? Igual yo les voy a ir haciendo pausa, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Ya, la asignatura no es muy sencilla, yo no los quiero asustar, ¿ya? Si ustedes buscan material en internet, hay mucho material en internet, hay muchos programitas hechos, hay muchos algoritmos solucionados. ¿Cuál es mi trabajo? Tratar de elegir ejercicios que no se encuentren en la web. Quiere decir que esos ejercicios los diseño yo de tal forma que el alumno lo pueda hacer y no lo encuentre en internet y me lo copie, porque en realidad no nos sirve de mucho copiar en esta instancia, en esta asignatura. ¿Ya? Entonces, Vale. entonces, Vale, profe. entonces ustedes en esta asignatura se tienen que enfocar que es para resolver problemas, de tal forma que nosotros seamos capaces de diseñar un algoritmo que nos permita dar solución a esta problemática. Las primeras problemáticas que vamos a tener van a ser muy sencillas. A lo mejor va a ser sumar dos números. Pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sería el paso a paso? Es lo que tenemos que aprender. Porque nosotros decimos que sumamos el número 1 más el número 2. Sí, efectivamente sumamos el número 1 más el número 2. Pero dentro de todo ese proceso de sumar dos números, hay muchos pasos que nosotros normalmente no vamos a visualizar. Entonces vamos a comenzar a decir toda la introducción de la asignatura y no me presenté. Bueno, mi nombre es Daniela Salinas, mi correo aparece ahí en el material que también ustedes tienen disponible en la plataforma. Ya, cualquier cosa, me envían un correo o también me pueden escribir al foro. La clase va a quedar grabada, yo les voy a publicar en el aula virtual el link de acceso para que ustedes puedan visualizar la clase, las veces que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros hoy? Hoy día vamos a partir ya con lo básico de la asignatura y vamos a ver cómo describir un problema, vamos a describir qué es un algoritmo, vamos a descubrir los módulos de un algoritmo, vamos a ver las fases de construcción de este algoritmo, vamos a ver qué características tienen en específico los algoritmos, lo vamos a clasificar y vamos a ver un par de ejercicios. Yo de igual forma les voy a cargar una guía con ejercicios de algoritmos. ¿Ya? Nosotros solamente necesitamos un lápiz y un cuaderno o trabajar en Word, como a ustedes les sea más práctico. Yo las guías de ejercicio que les voy a enviar, al comenzar la siguiente clase, vamos a revisar uno o dos de la guía para que ustedes vayan validando y vayan viendo qué es lo que deben mejorar y en qué deben practicar más. ¿Ya? Recuerden que ustedes al finalizar la carrera deben ser capaces de solucionar cualquier problema que el cliente tenga que solucionar en su empresa. Ya normalmente es en una empresa, en una entidad de educación, pero ¿a qué nivel es esta solución del problema? Porque yo sé que ustedes tienen también asignaturas donde ven hardware, donde ven software, ven instalación, configuración de computadores. ¿Ya? La solución de estos problemas que van a ver conmigo en la asignatura es relacionada directamente a una solución informática de software. Tenemos diferentes tipos de software, de proyectos. Tenemos los proyectos de escritorio, tenemos los sitios web, tenemos hoy en día las aplicaciones móviles que también se han involucrado bastante en el mercado. Esos programitas que ustedes descargan de Google Play, por ejemplo, esos software son los que ustedes van a diseñar. Para que más o menos se hagan una idea a dónde apunta la carrera, todo lo que van a tener que pasar y todas las asignaturas que van a tener que realizar. A lo mejor en esta parte de mi asignatura no se ve mucho porque aquí es la base para empezar a desarrollar, la base para empezar a aprender lenguajes de programación.
Y de esta forma ustedes, aprendiendo acá lo que es un algoritmo, lo que es un pseudocódigo, pueden tener la capacidad de utilizar cualquier lenguaje de programación, sin que a lo mejor tengan que ir a clase, porque en el instituto lo más probable es que ustedes puedan conocer algunos lenguajes de programación. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación. Entonces la idea es que ustedes tengan la base para que en cualquier momento ustedes puedan aprender el lenguaje de programación que sea necesario para poder desenvolverse bien en su ambiente laboral. Entonces dice, el problema es una situación concreta sobre la cual se quiere implementar una solución. Efectivamente, una solución, como yo les comentaba, una solución informática. Y esta solución informática apunta a lo que es desarrollo de software, de escritorio, web, aplicación móvil. ¿Cómo damos solución a esto? Es el procedimiento que nos lleva a satisfacer ciertos requerimientos. Ustedes en alguna parte de la carrera van a ver lo que son los requerimientos. Y a simple vista yo les puedo mencionar que es un requerimiento bastante estándar, un concepto bastante estándar. Cuando un cliente a mí me pide realizar una solución, por ejemplo, yo necesito generar un sistema que haga la función de una calculadora. Ese es el requerimiento, es lo que nos pide el cliente, que nosotros le solucionemos. Eso se va a definir como requerimiento. También es un esquema básico para la resolución de un problema a través de un programa con enfoque sistémico. Aquí también va involucrado lo que es un sistema, ¿ya? Un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran relacionados entre sí. Estos sistemas siempre tienen que tener entradas, se procesan datos y tenemos salidas. Eso es lo que nosotros hacemos, un sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene varios subsistemas dentro. Este sistema tiene entradas, entran datos, y tenemos procesamiento de los datos y tenemos como resultado información. ¿Qué entendemos nosotros por dato? ¿Alguien me podría decir qué es un dato, por ejemplo, o qué entiende por dato? ¿O alguien ha escuchado hablar qué es un dato? ¿Podrían ser datos de información de algún programa, profe? ¿Es la base de un programa? No, y tampoco nos confundamos con información, son dos cosas diferentes, ¿ya? Un dato es un carácter, es un símbolo, es una operación, es un símbolo de operador matemático, pero es un carácter. ¿Qué quiere decir que sea un carácter? Que es una letra. La A, la B, cada una de ellas corresponde a un carácter. ¿Ya? Y esos datos son los que nosotros ingresamos por teclado. Cuando nosotros presionamos una teclita del computador, estamos presionando un carácter. Estamos presionando la letra A, es un carácter. El número 5 es otro carácter. El número 6 es otro carácter. ¿Ya? Entonces los datos son caracteres o símbolos que se ingresan al sistema. Claro, porque nosotros tenemos el teclado y los vamos a ingresando uno a uno. Cada tecla, por ejemplo, podríamos asociarlo un poquito a un carácter. Entonces nosotros ingresamos un conjunto de caracteres, un conjunto de datos al sistema. Estos son procesados y el resultado es la información. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo de la suma. Vamos a ingresar el primer carácter que corresponde al primer número. Después tenemos que presionar el operador de la suma. Ese es el segundo carácter. Después vamos a ingresar el segundo número y ahí tendríamos listos los datos para realizar la operación matemática. El sistema los procesa y nos entrega un resultado. Ese resultado es nuestra información. No sé si se entiende un poquito. Sí, sí. Entonces, No tanto, profe. Ya, vamos de nuevo. Los caracteres pueden ser números o letras. ¿Ya? Cada carácter es un dato. Por ejemplo, la palabra Ana. ¿Cuántos caracteres tiene? Tiene 3. 3. ¿Ya? Entonces, ese es mi dato. Es un conjunto de caracteres. Yo puedo ingresar un carácter de forma individual
expresar un conjunto de caracteres. Ese conjunto de caracteres ingresa al sistema, se procesa y como salida tenemos un resultado. Ya, profe. Se Vale, declaración entendí. estadística, que texto, cuando nosotros hacemos ingreso de datos, por ejemplo, mandamos un mail. Nosotros ingresamos datos al correo. Y como resultado, enviamos la información. Por eso hablamos de sistema, porque el sistema, vuelvo a repetir, es un conjunto de elementos que se encuentran relacionados entre sí y que tienen entradas y tienen resultado salidas. Un poco más claro acá lo que es entre lo que es un dato y lo que es Sí, información. profe. Sí, profe. Entonces acá nos vamos a enfocar bastante a lo que es los problemas y los algoritmos. El problema es lo que tiene el cliente normalmente, el algoritmo es el que nos va a dar la solución. Ya, nosotros a lo mejor inconscientemente en el día a día nos damos cuenta que realizamos y ejecutamos una serie de pasos, de procedimientos, y estos procedimientos siempre van a ser en orden. Nosotros ya tenemos un esquema definido con nuestro día a día. Y acá tenemos dos ejemplos que es muy común y que todos hacemos todos los días. Por ejemplo, decidimos tomar un baño. Y todo lo vamos a hacer de diferentes formas, pero vamos a cumplir el objetivo. Y el objetivo es tomar y darse un baño, o darse un baño. Si nosotros hacemos el ejercicio también de tomar desayuno, y cada uno de ustedes hace ese ejercicio en el cuaderno, o en donde tengan que anotar, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos diferentes formas de ejecutar las acciones, pero vamos a llegar a un mismo objetivo. Necesito que cada uno de ustedes escriba en Word o en el cuaderno que tiene ahí, cuáles son los pasos que ustedes hacen para tomar desayuno todos los días. Y yo voy a elegir acá dentro de la lista que me vayan mencionando el paso a paso para que vamos analizando el algoritmo de paso a paso y vamos viendo las diferencias. ¿Ya? Vale, profe. Ok. Unos 3 minutos para hacer la actividad, ¿ya? Porque no se deberían demorar mucho. Profesora, ¿cómo era la tarea? Disculpe. Tiene que hacer un paso a paso de cómo usted en la mañana toma desayuno. Ah, ya, ok, ok.
¿Ya estamos listos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, José Rojas nos va a comentar cuál es su paso a paso en la mañana para tomar desayuno. José. Hola. Primero, o sea, al despertar me voy a lavar la cara y todo eso. Después caliento agua. Saco un pan y o preparo leche con cereal. Me preparo una taza con café y eso. Me voy a la mesa. ¿Cuántas acciones tenemos identificadas ahí? Unas 3, 4. Ya, unas 4 aproximadamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en la mañana él dijo, me preparo un cereal? ¿Tal? Aquí no. ¿Qué hay pasos? Ahí tendríamos otros pasos, porque los pasos se van a ver alterados, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay leche? Le queda yogur. Ya, pero ahí ya tenemos otro paso más, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros tenemos, si bien damos solución paso a paso a las problemáticas, también tenemos que considerar qué pasa si esto no está. ¿Qué pasa con la opción 2, por ejemplo? Ya tengo que considerar todas las alternativas posibles. Como por ejemplo, cuando nosotros, los docentes, ingresamos las notas, automáticamente el sistema, cuando el alumno tiene un promedio de 3.5, me da color rojo. Me dice automáticamente el sistema, el alumno está reprobado. El sistema automáticamente lo hace, yo no lo hago manual, sino que yo solamente ingreso las notas, el sistema me calcula el promedio, me indica si el alumno está aprobado o reprobado, y aparte me aparece en color rojo. Todo eso es lo que tienen que hacer los sistemas, si se fijan. Es un paso a paso. El lenguaje de programación, cuando ustedes ya empiecen a ver lenguaje de programación, se van a dar cuenta que todo es una estructura que tiene un orden y que tiene instrucciones. Recuerden que las instrucciones se las damos nosotros al computador. El computador no va a hacer nada por sí solo. Todo se lo entregamos nosotros. David Valdés, a ver, ¿cuáles son sus acciones en la mañana? Ya. Le comento. Primero verifico si tengo las cosas, obvio, para tomar desayuno. Tengo que verificar si las tengo. En ese paso ya tengo que tomar el hervidor, echarle agua, hervir el agua con el hervidor, sacar un pan y calentarlo en la tostadora. Después, pues mientras que se está calentando el pan en la tostadora, buscar la mantequilla en el refrigerador, ¿no es cierto? Una vez que se está tostando el pan, untarle la mantequilla. eh, Al momento de hacer eso, el agua ya va a estar hervida, ¿no es cierto? A ese paso ya tengo que buscar una taza, echarle agua caliente, echar el té, el azúcar y me voy al comedor. Ya. Súper bien, David. Si se fijan, David cumplió el mismo objetivo, tomó desayuno, pero él fue detallando más paso a paso sus acciones. Él verificó primero si tenía todo lo que es necesario para el desayuno. Y esto es súper importante lo que les voy a comentar. Cada uno de ustedes diseña diferentes algoritmos. Si yo a ustedes les entrego una guía con nota, por ejemplo, y les pido que resuelvan los algoritmos, que hagan un paso a paso de lo solicitado, nadie puede tener igual al otro compañero la respuesta, porque cada uno de nosotros desarrolla de diferente forma la lógica de los algoritmos, al igual que el lenguaje de programación. Todas estas asignaturas normalmente son prácticas. Las evaluaciones. ¿Por qué? Porque no puede haber un programa igual al del compañero. ¿Ya? Todos desarrollamos de diferentes formas los algoritmos. Todos pensamos de manera distinta.
todos pensamos de manera diferente, correcto. Entonces, para que ustedes tengan cuidado, no copien los algoritmos porque va a estar automáticamente, ambos compañeros lamentablemente les va a ir mal. ¿Ya? Tenemos que ser creativos más que nada, ser ingeniosos. Tienen que ser creativos, tienen que ser ingeniosos, ver las formas posibles de dar la solución a lo que se les está preguntando. Por eso nosotros vamos a partir con guías de ejercicio, porque la primera prueba son puros ejercicios de algoritmo. Como les comenté, o sea, no pueden tener las respuestas, las soluciones, los paso a paso igual o parecido al compañero. Es imposible. ¿Ya? Ok, profe. Como podemos ver, cada uno de ustedes, en el simple ejercicio que acabamos de realizar, se pueden dar cuenta. Ambos compañeros cumplieron el objetivo, pero ambos lo realizaron de diferentes formas. Y ahí está lo que yo les comentaba. Cada uno de ustedes tiene diferentes formas de resolver los problemas. Lo que ustedes acaban de hacer, del paso a paso de lo que yo hago para tomar desayuno, eso ya es un algoritmo. Es una resolución, una descripción de paso a paso de lo que yo voy a hacer en una acción específica. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? No, profe. No, profe, todo bien. Y acá cuando hablamos que es un algoritmo, se enfoca 100% en lo que es un sistema, y era lo que yo les comentaba recién. Este dibujito que tenemos acá es el proceso de la computadora, del computador, del ordenador, ¿ya? Y donde el proceso nosotros lo consideramos como el computador. También lo podemos considerar como nuestro software, nuestro proyecto, algo que hayamos desarrollado en algún lenguaje de programación específico, ¿ya? Ujú, ujú. Entonces este sistema siempre va a tener entradas, como mínimo una entrada y como mínimo una salida, ¿ya? Si hay un sistema que no tenga entradas, ya no es un sistema, ¿ya? Siempre va a tener como mínimo una salida, perdón, una entrada. ¿Y qué entra acá? ¿Qué habíamos dicho que entraba acá al sistema? Los datos. Los datos. Y estos datos iban a ser Caracteres. caracteres. Súper. También podemos decir que son datos externos, que son de autogenerado, que puede ser la lectura de un dispositivo, por ejemplo, el lector de código de barra, es una lectura de un dispositivo de almacenamiento externo que nosotros también podemos conectar a nuestro computador. Estas van a ser procesadas y vamos a obtener salida, que es la información. Como por ejemplo lo podemos ver reflejado en medio de informes, datos para otro programa, datos que nosotros tenemos grabado en algún dispositivo externo, a lo mejor descargar algo del correo. Todas esas son salidas, los resultados. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Vamos a tener la capacidad de ingresar caracteres a nuestro sistemita. El sistema que nosotros vamos a programar va a tener la capacidad de procesar esos datos y entregarnos un resultado. Como ya habíamos hablado hace un ratito, algoritmo es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Pasos, paso a paso, tiene que tener un orden. No olvidar esa parte. Una vez que ya nosotros nos manejamos bien en los algoritmos, ya después nos vamos a hacer esta parte. ¿Ya? Esta es la parte introductoria para empezar a desarrollar. ¿Ya? Los algoritmos los van a ver este semestre y de ahí no los van a ver más. Pero cada vez que vayan a un lenguaje nuevo de programación, se van a acordar de esta asignatura porque acá nosotros vemos las estructuras estándares que se utilizan en todos los lenguajes de programación. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos abrir una puerta, lo hemos realizado tantas veces que difícilmente nos ponemos a enumerar los pasos para alcanzar este objetivo. Efectivamente, a lo mejor alguien abre la puerta en 2 pasos, alguien en 3, y así va a ir variando sucesivamente. Vuelvo a repetir, cada uno de ustedes diseña algoritmos diferentes. ¿Cómo desarrollar un algoritmo? Como decía el compañero recién, imaginación.
Todos tenemos imaginación diferente, ¿ya? Todos pensamos diferente, todos vamos a tener puntos de vista diferentes para desarrollar estas problemáticas. No reinventar la rueda, no es nada que no se pueda solucionar. Todo tiene solución, todas las problemáticas tienen una solución. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar bastante, porque tenemos que aprender de alguna u otra manera a dar siempre solución a los problemas. Recuerden que cuando ustedes si se dedican a desarrollar software, como programadores, por ejemplo, se van a encargar de eso en la empresa, se van a enfocar a dar solución a las problemáticas. Cuando el jefe necesita automatizar un proceso, le va a decir necesito esto, le va a dar las características, y ustedes son los encargados de generar el sistema, el software, y ver cómo lo van a hacer funcionar. Debemos ser ordenados, ¿ya? Tenemos que practicar bastante para entender esta lógica del algoritmo. Yo no voy a aprender si sigo leyendo las PPT, yo tengo que hacer ejercicio, ¿ya? El diseño de algoritmos es una rama de la ciencia de la computación. Es la base para todo desarrollador o programador en cualquier lenguaje de programación. ¿Cómo describimos un algoritmo? ¿Cómo lo describirían ustedes? Porque ustedes ya, todos hicieron uno hoy día. Es un lenguaje natural. ¿Por qué el lenguaje natural? Porque todos lo podemos entender. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a trabajar en lenguaje natural. Poco a poco nos vamos a ir involucrando en estos lenguajes de programación que nosotros como expertos vamos a entender y que va a entender el computador con cada una de las instrucciones que yo le doy. Pero si nosotros le mostramos un código a alguna persona que no se maneja, que no conoce, no va a tener idea lo que dice, ¿ya? Por ahora nosotros vamos a trabajar en un lenguaje natural, pero más adelante vamos a trabajar en un lenguaje de programación específico que entiende la computadora y que entendemos nosotros. Es súper importante que cada algoritmo tenga un inicio y un fin. Yo no puedo dejar un algoritmo sin inicio o sin un fin, porque si no lo dejo sin un fin, el algoritmo siempre se va a realizar. Es infinito. Entonces, por eso tiene que tener siempre un inicio y un fin. El algoritmo debe ser claro, que era lo que hablábamos en el ejercicio, tiene que tener paso a paso, tiene que tener un orden, tiene que ser claro para cualquier persona que lo lea, lo pueda entender. ¿Qué características tienen estos algoritmos? Son todas las acciones que ya están definidas, que están generadas y están declaradas como propuestas de solución. Este algoritmo se ejecuta varias veces con los mismos datos de entrada, en todos los casos se obtendrán los mismos datos de salida. Si el algoritmo está correcto, siempre deberíamos tener el mismo resultado. Si el algoritmo presenta problemas, lo más probable que cada vez que yo lo revise, lo siga, vaya continuamente ejecutando el paso a paso, el resultado sea diferente. Debemos considerar que cuando nosotros empezamos a hacer los pequeños programas, las primeras veces siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener problemas, nos va a costar. No es algo que vamos a llegar y vamos a diseñar, no, esto es práctica, es ejercicio. Si no practicamos y no hacemos ejercicio, es súper complejo y súper difícil que tengamos las nociones básicas para empezar a trabajar ya con un lenguaje de programación. Tenemos características en los algoritmos. Un algoritmo es determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que es predictivo, si nosotros conocemos las entradas. Esto va a variar mucho de los requerimientos que nos realicen en cuanto a lo que debemos hacer. Si no nos dan requerimientos, si nosotros tenemos que diseñar el algoritmo desde cero, tenemos que tener bastante cuidado porque tenemos que limitar nuestro proyecto, nuestro algoritmo, nuestro programa. Tenemos que hacer siempre lo que nos piden, no hacer un poco más, ¿ya? Porque si nos extendemos, recuerden que después en la parte laboral eso requiere tiempo y tiene un costo. La finitud también es una característica muy importante de los algoritmos. Quiere decir esto que tiene que finalizar en algún momento. Aunque yo tenga 1000 acciones, 1.000.000 de acciones, estas deben finalizar. El sistema tiene que tener un inicio y tiene que tener un final de ejecución. Si yo no le doy un final, el algoritmo, el ejercicio, el proyecto se va a ejecutar finitas veces. Entonces, siempre tenemos que tener un punto de fin, partiendo desde el concepto del algoritmo.
¿Cuáles son las fases para construir un algoritmo? Lo primero que tenemos que tener claro es el análisis del problema. Cuando nosotros nos dan una problemática, tenemos que analizar la problemática primero. Yo no tengo que llegar y empezar a trabajar. Siempre hay que leer, analizar, definir. Es como la actividad que hicimos hace poquito. Es lo que ustedes hicieron. Antes de empezar a escribir en su cuaderno, ustedes empezaron a pensar, a ver, ¿qué hago yo en la mañana? Ese es un análisis del problema. Luego van a diseñar el algoritmo, que es en el lenguaje de nosotros, un lenguaje natural. Luego que tenemos el algoritmo, vamos a ir a la codificación. En este caso, esta segunda fase que tenemos acá, la ejecutamos ya en PSeInt, lo vamos a compilar, lo vamos a verificar y depurar, porque lo más probable es que a lo mejor cuando lo compilemos vamos a encontrar errores. Entonces vamos a tener que revisar y vamos a tener que volver a ejecutar. Y luego que está correcto, que se ejecutó, obtuvimos resultados, los vamos a documentar y a lo mejor le vamos a hacer una mantención. ¿Ya? Pero esto es lo que nosotros vamos a hacer en la asignatura. Si bien la segunda etapa vamos a partir trabajando con PSeInt, después esta mismo lo vamos a hacer en un lenguaje ya de programación orientada a objetos como lo es Java. Pero cuando trabajemos en Java ya no vamos a ver algoritmos, eso ya va a ser pasado para nosotros, porque nosotros ya vamos a ser expertos en diseñar programas, porque ya vamos a saber el paso a paso, vamos a tener la lógica. Entonces ya esta primera parte, donde diseñamos el algoritmo, no lo hacemos. Hacemos el análisis del problema, pero de ahí nos vamos directo a codificar. Dudas, consultas hasta acá. ¿Es necesario pasarse del diseño del algoritmo? Cuando ya después tenemos tanta práctica, después ya no diseñamos el algoritmo. Lo tenemos en la cabeza, lo hacemos inconscientemente. Ya, pero hay veces que no sé, porque hay personas que no usan el algoritmo, entonces uno piensa y dice, chuta, por qué no usé este método de algoritmo y me pasó esto en el código o la programación o en el diseño que vamos nosotros a realizar? Claro, por ejemplo, O, ¿Mm? o no pasa eso, dependiendo de su experiencia. Sí pasa. De hecho, algunas personas en vez de hacer el algoritmo hacen un dibujo con cada una de las acciones. La idea es que en esta fase, cuando nosotros pasemos del pseudocódigo, del PSeInt, al lenguaje de programación, ustedes ya vayan identificando sus técnicas de cómo les es más fácil analizar el problema y cómo entender ese algoritmo, porque después ya no lo van a escribir, pero lo van a tener a lo mejor en la cabeza, o a lo mejor lo van a ver reflejado en un dibujo que van a hacer en una hoja. Ahí ustedes tienen Claro, que, eso todo va dependiendo de nuestro análisis. del análisis que ustedes tengan, cómo les es más fácil, cómo lo entienden más, ¿ya? Porque después cuando vayan pasando a diferentes lenguajes de programación, siempre van a ser las mismas estructuras. Entonces lo que nosotros tenemos que esforzarnos y entender harto es lo que es el análisis del problema y cómo diseñar un paso a paso para resolver la problemática. Ya, vale. Por ejemplo, cuando nosotros veamos Java en NetBeans, nosotros solamente vamos a trabajar ahí, no vamos a diseñar el algoritmo, lo que sí vamos a analizar el problema, vamos a comentar a lo mejor cómo solucionarlo, pero de ahí a comentarlo ya lo debemos que llevar a una estructura ya de un lenguaje de programación específico. Por eso es importante que la etapa del diseño del algoritmo lo manejen bien, se entienda cómo desarrollar estos algoritmos. Y acá tenemos algunos ejercicios. Y aquí está un poco resuelto lo que habíamos preguntado en la mañana, porque habían dos ejercicios, estaba el de tomar desayuno y el de la ducha. ¿Ya? Si se fijan, tenemos inicio, porque dijimos en algún momento que el algoritmo tenía que tener un inicio y un fin. Abrir el agua caliente, probar la temperatura con la mano, si el agua está muy caliente, entonces abrir el agua helada. Se vuelve a ver si el agua está caliente, punto 4. Si se fijan, ahí ya tenemos opciones. En caso de que esto suceda, podemos hacer lo otro. Si el agua está muy fría, cerrar el agua fría, se vuelve a ver si el agua está fría. O sea, estamos validando constantemente. Si el agua tiene una temperatura agradable, ingresar. Caso contrario, se vuelve a comprobar todo de nuevo al punto 3. Si se fijan, yo puedo hacer todas las pruebas necesarias, pero si no se cumplen,
vuelvo al punto 3 a probar la temperatura con la mano. Esta es una forma, tenemos varias formas, pero siempre teniendo un inicio y un fin. El ejercicio de la puerta. Primero inicio, después verificamos si la puerta está abierta. Si no está abierta, hacemos pasos. Si está abierta, al tiro vamos a entrar. Pero si no está abierta, tenemos que hacer otros pasos antes. Parar al frente, girar la amarilla. Si la puerta tiene llave, buscar la llave. Si no, después colocar la llave. En caso contrario, volver al paso 2. Yo sé que todos hubieran realizado de diferentes formas este algoritmo para abrir la puerta. A lo mejor alguien ha dicho, ah, ya está, abro la puerta y entro. Pero si se fijan, O tenemos capaz que se haya equivocado de puerta. o abrir, claro, por ejemplo, Debe también estar más o menos borracho. validar si la puerta que se está abriendo es la correcta, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo creo Claro. que cuando hablamos del algoritmo de la puerta, todos pensaron algo, pero a lo mejor nunca pensaron que había tanto detalle en este paso a paso. Aquí ya tenemos algo más matemático y un algoritmo para multiplicar 3 números. Y aquí ya vamos más asociado a lo que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Tenemos el inicio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir 4 variables. ¿Por qué 4 variables? Después en la próxima clase vamos a ver lo que es una variable. Podríamos decir que vamos a definir 4 números, porque vamos a necesitar 3 números para multiplicar y tenemos que tener un almacén donde podamos mostrar nuestro resultado. Pedimos el primer valor al usuario que lo ingrese, pedimos que ingrese el dato, almacenamos ese valor, vamos a pedir el segundo valor, almacenamos ese valor en 2, pedimos el tercer valor, almacenamos ese valor en 3, en ese proceso de almacenamos de 1 a 3, es donde nosotros le estamos pidiendo al usuario que ingrese el número 1, el número 2 y el número 3 a multiplicar. Almacenamos la multiplicación de las variables en variable 4, eso quiere decir que ya tenemos los datos, vamos a multiplicar. Y en la variable 4 tenemos el resultado. Ese resultado yo lo tengo que mostrar. Por eso dice entregamos el resultado que se encuentra en variable 4. ¿Ya? Aquí ya nos cambió un poquito de lo que hemos visto cotidianamente paso a paso, nos cambió un poquito ya más a matemática. También es una forma, una estructura de hacer algoritmos. Profesor, una pregunta, por lo menos, ¿esa clase de algoritmos se podría poner en el ámbito de las páginas que te piden ingresar con el root y todas esas cosas? Claro, lo Porque, que o sea, pasa... Sí, digo. O sea, exacto, porque él toma un número, después va tomando el otro y va verificando constantemente si está correcto, pues para ingresar al sistema, ¿no? Claro, porque tienes que considerar que este algoritmo después se lleva a un lenguaje de programación. Y eso es lo que Claro. nosotros hemos reflejado, por ejemplo, en las páginas web, en los sitios web, o en los sistemas de escritorio, ¿ya? Esto mismo es que esta es la base para pasar a desarrollar en un lenguaje de programación. Por eso ustedes van a diseñar sistemas, van a diseñar sitios web, van a diseñar aplicaciones móviles, en base a este desarrollo del orden, de la lógica de los algoritmos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, lo entiendo por eso, porque estaba viendo, o sea, de que claro, hay las páginas por lo menos donde te tienes que loguear o algo, va así, pues, o cuando te tienes que crear una cuenta, va como que cuando te pide que está erróneo porque le tienes que poner una letra mayúscula y otra en minúscula, entonces constantemente está como que eso, o sea, viendo si agarraste la variable que tenía que ser, pues. Claro. Entonces a eso iba, pues. Sí, súper buena la relación que se realiza con respecto a lo que es el sitio web, súper. Ya. Y acá tenemos 2 ejemplos y que hacen exactamente lo mismo. El algoritmo 1 para cruzar la calle, el algoritmo 2 para cruzar la calle. Ambos cruzan la calle, pero tenemos 2 diferentes que hacen exactamente lo mismo, cruzar la calle. Entonces, si se fijan acá, el algoritmo 1 dice, me detengo en la esquina, miro el semáforo. Si el semáforo está en verde, cruzo. En caso contrario, me detengo. Si no vuelvo al paso 2, tiene que volver a mirar el semáforo. ¿Y cuándo va a terminar este algoritmo? Cuando el semáforo esté en color verde.
Después vamos a ir al algoritmo 2, que este es más tradicional y esto es lo que hacemos normalmente. Me detengo en la esquina, miro el semáforo. Si el semáforo está en verde y no vienen autos, igual cruzo. Si se fijan, ahí ya lo asociamos un poco más a la realidad. En caso contrario, me detengo y vuelvo al paso 2. ¿Ya? Pero ¿qué diferencia tiene acá? Que tiene otra condición. ¿Ya? Se le agregamos una condición más a lo que es el proceso de cruzar la calle. Pero ¿cuál es la correcta? ¿El algoritmo 1 o el algoritmo 2? Ambos son correctos, profe, ¿no? Ambos son correctos. Porque ambos me permiten realizar la acción que es cruzar la calle. Ok. ¿Uno más preciso que otro? Sí, pero ambos funcionan. Profesora, por lo menos una pregunta, y en ese caso, no sé, en el ámbito de la computación, no se tendría que elegir como que el más seguro, o sea, aquí en teoría el más seguro es el 2, ya que, o sea, perfectamente el semáforo puede estar en verde, pero exacto, pueden venir autos igual, no sé, alguien que se comió la luz o algo. Entonces, en el ámbito de la informática, no se tendría que elegir el algoritmo 2, que o sea, que sería como más seguro, que tiene más los protocolos de por si las mocas, pues, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que el algoritmo 2 es más preciso, pero si nos vamos a nivel de Más detallado. si nos vamos al nivel de funcionalidad, ambos van a hacer la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por eso les decía, todos diseñamos algoritmos diferentes, pero el más preciso siempre va a ser el que está más correcto. Va a tener menos posibilidades de falla, porque es mucho más preciso, se encarga de validar todo. Entonces, eso es lo que deben lograr realizar ustedes en el diseño de los algoritmos. ¿Ya? Claro, porque en el primero sí, ok, puede estar verde, pero si cruzas y viene en carro, listo, o sea, ya fuiste. No es que el segundo te detienes para percibir eso, pues, por si las moscas, pues. Es por eso mismo que nosotros tenemos que analizar al momento que nosotros estamos haciendo la acción. Claro, tienen que ser súper detallados, súper analíticos para ver todas las posibles opciones que puedan presentarse en la problemática que les están pidiendo solucionar. ¿Ya? Si nos vamos en estricto rigor, ninguno de los dos está malo. Acá los dos funcionan. ¿Hay uno mejor que otro? Sí. ¿Cómo yo veo reflejado eso en la funcionalidad? Pero se cumple el objetivo. Si yo esto lo automatizara, ninguno de los dos se va a caer el sistema, porque ambos funcionan. Pero hay uno que es más detallado que el otro. Considera más factores. Y si nos vamos a calidad, ¿cuál sería mejor calidad? El número 2. Pero ambos funcionan. Eso es lo que tenemos que practicar bastante, diseñar algoritmos de calidad. Exactos, Eso tiene que ver precisos, con las variables que tiene, pues, obviamente, ¿no? con las variables, con las opciones que tengamos y con el análisis que nosotros realicemos de la problemática presentada. Ok. Y aquí ya vienen ejercicios, ¿ya? Yo igual están incluidos en la guía estos ejercicios. Yo les voy a cargar una guía en la plataforma, en el aula virtual. Ya en el aula virtual yo les voy a habilitar una opción donde ustedes carguen la tarea hecha. Yo la voy a revisar, pero esas tareas no van a tener nota, pero para mí es un indicador de saber cómo van trabajando, ¿ya? Yo las voy a leer, las voy a revisar y la próxima clase vamos a corregir, vamos a revisar 2, pero sí yo voy a ir viendo cómo van trabajando. Por ejemplo, si yo veo que un compañero tiene muchos problemas en la guía, que la realizó, pero tiene muchos errores, por ejemplo, yo lo voy a contactar y le voy a indicar qué podemos hacer para mejorar eso. ¿Ya? Esa es la idea de las actividades que vamos a ir haciendo clase a clase. ¿Les parece? Sí, Perfecto, profesora. profe. Profe, está excelente. ¿Ya? Yo les voy al finalizar ahora la clase, yo les tengo que esperar que se cree el video y les voy a compartir el link en el aula virtual. Y también les voy a cargar la guía y les voy a habilitar el sitio para que ustedes carguen la guía de ejercicio. Cualquier duda me la hacen llegar por el foro o también me la hacen llegar por el correo porque está al inicio de la presentación. No sé si tienen dudas, consultas con respecto a lo que vimos el día de hoy. Profe, sobre el desarrollo que vamos a hacer, ¿se lo mandamos a su correo o al Voy a, encargo que usted va a asignar en el aula? voy a habilitar en el aula para que cada uno cargue su trabajo. Lo Ya. puede
Ya, vale. lo pueden escribir en una hoja y lo digitalizan. Ustedes eligen la mejor opción. ¿Ya? Profe, ¿solo tendremos esta clase con usted este día de la semana a esta hora? La próxima semana me van a confirmar el horario porque parece que comenzamos antes. Ah, correcto. Pero quiero comentarles algo. Yo creo que la mayoría de las clases no tienen más de una hora de clase por el tema de que el programa empieza a tener muchos problemas después de una cierta cantidad de tiempo. No sé si le han comentado eso a los profesores. No, nada. No. Pero las clases, No, ¿cuántas? profe, nada. Sí. ¿Han hecho alguna asignatura con 3 horas continuas? 3, pero con el profe de desarrollo de Casi. soluciones hemos estado como 1 hora 45 más o menos. Sí, Claro, bueno, aprox 2 profesor. horas, no te ha pasado Casi nada, en 2 verdad. horas, sí. Hubo un día que tuvimos 2 horas. Lo que pasa es que la próxima semana se supone que parece que comenzamos a las 9:10, porque en horario les aparece una clase el día lunes conmigo. ¿Vieron su horario? Sí, profe, sí, tenemos un horario del código PBA 002 que vendría siendo la programación básica. Tenemos, bueno, yo lo estoy acá viendo de la asignatura del aula, o sea, del portal, y sale de las 11:10 hasta las 2:30, Ese es el día lunes. ¿Ya? día lunes. Y después el martes tenemos de las 10:30 hasta las 2:30. Ya. La próxima semana va a quedar desde las 9:10 a las 12:30. Pero no lo vamos a hacer continuo, sino que vamos a hacer clases de 9:10 a 10:30 y vamos a hacer un break. Ya de unos minutos. Y después continuamos con la segunda parte de la clase. ¿Ya? ¿Les parece? Para que Ya, no perfecto. tengamos problemas de tantas horas el programa grabando, nos deje de grabar y no podamos tener toda la clase. Ya, Ya, pero ya, vale, entonces ¿lo profe. regimos a ese horario, profesora? Sí, Esa igual es la duda. ¿Lo regimos al horario que ya está cargado? no, ya no es día lunes, se cambia todo para el día martes. Porque a usted le Ya, aparece ok. una clase el día lunes y una el día martes. Sí, exacto. Ahora se cambió Claro. todo para el día martes. Porque ustedes Ya, no tienen perfecto. clase antes que conmigo, ¿cierto? Es que es primera clase que tenemos con usted, entonces Sí, estamos recién sabiendo cómo va a funcionar esto. Pero por horario no les aparece nada antes. Lo que pasa, profe, es que el horario que nos han entregado no coincide con las clases que nos están haciendo. Justamente eso. exacto. Ya, yo voy a hablar con el director de carrera para que les envíe por correo el horario oficial de la asignatura, que es el que nosotros conversamos el día de ayer, y queda desde las 9:10 a las 12:30. Entonces hacemos, Porfa, profe, porque no nos está llegando la información como corresponde, entonces nos estamos enterando a última hora de los horarios. Entonces, ayer también nos pasó lo mismo y la mayoría del curso no asistió a una clase porque no teníamos idea del horario. Claro. Apenas Sí, ayer nos nos mandaron enteramos de todo. No nos la enviaron información, nos la nada mandaron el día muy anterior. tarde. Incluso hubo algunos correos que llegaron el domingo a las 9 de la noche, entonces. A mí me llegó a las, sí, a más o menos una hora así. de hecho hay un compañero que me escribía acá, me dice, yo supe hoy día a las 10 que tenía clase con usted. Ya. Sí, pues sí, como le decimos, no, la información no está clara. Entonces, estamos en... Él no les envía el espera. correo, yo se los voy a enviar de acuerdo a la lista de cursos que tengo cargada en el aula virtual. Espero que los correos estén todos correctos, ya, para que les llegue a todos la información. Perfecto, profe, gracias. Al igual Vale, que, profe, muchas gracias. ya, De todas maneras, usted igual nos va a informar sobre el horario de sus clases. sí, si se fijan, yo ayer subí el link y les indiqué la hora de que comenzaba la clase. Sí, No sé si lo sí. visualizan. Yo siempre lo voy a hacer un día antes, indicando Ya. mañana comenzamos a tal hora y finalizamos a tal hora. Ya, perfecto. Sí, para que no nos quedemos hasta tarde en la noche y nos quedemos dormidos. Profesora, ¿Sí? tengo una pregunta. Diga. ¿Sería recomendable ahora descargar el PCInt o todavía no? Yo considero que todavía no. Yo creo que es bueno que hagamos un par de ejercicios. Después de la próxima clase del lunes, ya pueden meter mano a PC y yo ahí les explico un poco. De hecho, les voy a mostrar cómo se descarga, lo vamos a configurar y todo. ¿Ya? Ok. Muchos requerimientos para el PC, profe, del programa. Súper livianito el programa, no pesa nada. Así que funciona en cualquier tipo de computador. Que tenga Ah, ya, Windows, perfecto. también está para Linux, así que no hay problema. Perfecto, profe. Y también está para Mac. Así que, y es súper livianito.
no pesa nada. ¿Ya? La próxima clase al finalizar lo vamos a descargar e instalar y configurar, ¿ya? Para que empecemos a hacer ya pequeños programitas en Bacán. conjunto con los algoritmos, ¿ya? Ya, profe. Perfecto, profe. La próxima clase, como les digo, parte a las 9:10 hasta las 12:30, pero vamos a hacer un break de 10 a 20 minutos entre todo ese lapsus para que no tengamos problema de tantas horas de conectividad con el software, ¿ya? Y así dejamos clase parte 1 y clase parte 2. Eso sería el día martes de las 9:30. O sea, 10. 10:30. 9:10. 9:10. Martes 9:10 el 20. martes. Ya. No, pues mañana es martes 5 de mayo. Martes 5 de mayo desde las 9:10 a las 12:30. Y ahí tenemos un break en intermedio de la clase. ¿Ya? Ya. Esta asignatura igual es Perfecto. de harto trabajo. Ya yo les voy a dar actividades todas las semanas. Yo sé que tienen también otras asignaturas, pero la idea es que se vayan organizando, vayan haciendo los trabajos de todas las asignaturas, porque acá van a llevar actividades todas las semanas. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Yo estoy claro, profe. Yo por lo Sobre el menos ejercicio estoy claro. que tenemos que No, hacer para profe, la todo próxima claro. clase. ¿Alguien me está Me haciendo una preocupa la pregunta? información nomás de los horarios que se confirmen bien. Yo, por ejemplo, en la asignatura lo voy a hacer así. Yo el día lunes voy a compartir el link y ahí les voy a indicar el horario. Yo creo que a lo mejor puede ser hasta el día domingo en la tarde. ¿Ya? Le voy a comentar a Bruno que les envíe el correo, pero en caso contrario yo les voy a enviar la información avisando que el próximo martes ya la clase es de las 9:30 a las 12:30, de las 9:10 a las 12:30. El horario no debería cambiar, ¿ya? No debería cambiar, pero no depende de mí en caso que cambiara, ¿ya? Ese es el horario que yo tengo de la asignatura a partir de la próxima semana. ¿Ya? Ok, profe. No sé si Vale, tienen profe. más duda o consulta porque quiero pasar la asistencia. Profe, una última consulta. ¿Cómo será el proceso del Son trabajo? De hecho, aquí un compañero que preguntó que no entendió hincha pelota. lo que usted va a mandar ahora. Alguien me escribe, a ver, por ejemplo, Axel acá me escribe puro HTML y CSS. No, eso no lo vemos acá en esta asignatura. Después un compañero Iván me dice, pesa lo mismo que un emulador de Game Boy, pasa lo mismo, mucho más liviano. Es como, a ver, es como, pesa tan poquito que no sabría cómo describirlo. De 2 megas. Menos. No, menos, pues. Sí, es súper chiquitito Chuta. el programa. A ver. Entonces Acá, un programa de puros comandos. sí, y aparte que trabaja en blog de notas, entonces es muy livianito. Profe, va a pasar nota que hace rato le quiero hacer una pregunta y ya no se la voy a hacer porque me voy a salir de la clase. Luis Ramírez, para que lo deje anotado. Ya dame un segundo, Luis. Ya, adiós. No lo tengo Chao, clarito. los, Adiós. chao, los vemos. Cuídate. Y no lo tengo en la lista tampoco. Sí. Pucha. Pero básicamente el programa ocupa súper pocos recursos. Y eso es, ¿no? Ya. Yo se los muestro. Ah, entonces hace hasta un Pentium. No lo Un tengo, Luis. Lentium. Pero, profe, si está todo desordenado, estamos todos. Ya. Estamos todos desorganizados Sí. con el tema de la Sí, un lista, los colapso. horarios, todo. Pesa 9 Los megas trabajos. y incluso es portable. No sé si pueden visualizar lo que yo les estoy mostrando. Sí, Sí profe. Profe. es. Sí, Sí, sí. 9 megas. 9 Sí. megas, el portable pesa 12, entonces muy poquitito. Pero en recursos no ocupa nada. Nada. Así que cualquier computador le sirve. Ya después, cuando al finalizar la asignatura empecemos a trabajar con NetBeans, ahí sí que tenemos que necesitar un computador ya con más recursos, porque ya ese es un IDE más pesado, entonces necesitamos más. ¿Cuál sería la característica, profe? A ver, Harta RAM. ¿cuál ocupa harta RAM? Porque, a ver, nosotros, el IDE de NetBeans es un conjunto de paquetes que tiene varios lenguajes también incorporados ahora. Nosotros vamos a ocupar el base, ya que es el Java, el nativo. Y nosotros podemos instalar el sencillo.
¿Con 8 GB de RAM bastará? Sí, suficiente. Pero después, más adelante, el segundo semestre, ya iban a ocupar ya lenguajes de programación más pesaditos, entonces ahí van a necesitar más equipo. ¿Ya? Ya, Pero entonces con un que tenga algún procesador de i5, no, ¿vale y la pena? bien, no, con i3, incluso antes, funciona súper bien. Ah, ya entonces perfecto, no tengo ningún problema ya. Vale, Yo por lo vale. menos tengo i7, 8 GB de RAM. Ah, súper, Ya. pues, está regalado cariño, Está a funcionar Ya. súper bien. Ok, por si las moscas. Sí, pues, yo igual me adelanté mucho en comprarme un notebook No, gamer. es que el Tengo David 4 tiene un gigas. Ryzen 16 GB de RAM. Ah, No, perdón. yo tengo un laptop, Ah, pero es una bestia, po. Asus. Yo tengo un laptop de Asus nomás. Yo tengo un i5 nomás, pues. Igual, El un David i5, tiene tengo un un i5 i9. gamer. No, es que la pantalla lo dice todo. Ya entonces estamos bien en ese caso. Ay, ahí sí se me había bloqueado algo. Ya. Voy a pasar la asistencia porque de hecho el compañero que se fue, no me lo tengo en la lista. Entonces quiero verificar la lista que me dieron si corresponde. ¿Ya? Que no se me vayan todavía. Paola Cabrera, Cristian Román, Presente. Ah, sí, sí, en la lista. Rojas, Rojas, ¿cuánto? Romero. Miguel Rojas Romero, presente. Gracias. David Valdés Leiva. Por aquí, profe, presente. Ya, David. Matías Orellana Navarrete. Andrés Flores Gres. Ángelo Bustos. Presente, profe. Sebastián Cauciño. Jeremy Navarrete. Víctor Quiñilén. Dijo presente por el chat, Dijo profe, el presente que Víctor. está sin micrófono, dijo. Ya, Justamente. bien. Voy a revisar al chile. Alguien me dijo entonces presente. Víctor Quiñilén presente. Y Axel Hoy somos como menos gente. Sí. Ahora, como ustedes me comentan, a lo mejor tampoco sabían del horario. Lo más probable. Que sí. Axel Sequeira también está presente. Como 19 espectadores. ¿Sí? David, normalmente somos que como 21 más o menos. No, yo tengo 30 en Ah, lista bueno. y me faltan compañeros. Como el que se fue, por ejemplo, no me aparecía en la lista. Riquelme, profe. Ya pasé. Voy en orden nombrando hacia abajo. Todavía no llegó a Riquelme. Mercideu, Luis Ramírez. Sebastián Araya. Presente, Sebastián Araya. Mariana Infantas. Presente aquí. José Rojas. Presente. Iván Espinosa. Presente. Yael Martínez. Javier Sangüesa. Aquí, profe. Javier. Sí. Yeshua Orellana. Presente. Ircania Lorenzo. Christopher Riquelme. Presente, profe. Yaikeli Mota. Marco Rebolledo. Brian Calfueque. Pablo Ahumada. Isaac Alarcón. Alejandro Gutiérrez. Ignacio Reyes. Presente.
Leandro Pérez, Presente, profesora. Alexander Díaz. Presente, profe. Ya. ¿A quién no mencioné en la lista? ¿Alguien que me faltó que mencionara? ¿Nadie? Por un momento pensé que no me iba a mencionar a mí. Ah, pero lo mencioné, ¿cierto? Sí, soy el último. Ya, es que no lo tengo en orden. Es el Excel que me mandaron. Entonces estaba verificando si alguien me faltaba. Y justo el compañero que se fue no lo tengo en la lista. Luis Ramírez. Ah, Profe, Luis. profe, usted sí Profe, de nombró, hecho, sí nombró a lo Luis nombró. Ramírez. ¿Lo Lo nombré? nombró. Sí. Mm. Ah, aquí está Luis Ramírez. Sí, perdón. Ahora sí. Ya, jóvenes, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. La idea es que si tienen alguna duda o consulta durante la semana, me manden un correo. Con respecto a del horario, lo que ustedes necesiten, me pueden contactar al correo. Vale, profe. ¿Ya? Ok. Vale, Entonces, profe, igual usted en dado de algún cambio o algo, como aún está todo muy desorganizado, nos avisa, porfa. yo les mando una información al foro y les aviso. Cualquier cambio yo les voy a avisar con la asignatura, pero no debería. Pero en caso que Ya, suceda, por favor, profe. publico en el aula virtual. ¿Ya? Ujú. Vale, Ok, gracias, profe. profe. No, o sea, lo Muchas digo gracias, como, profe. como ahora está un poco todo desordenado, entonces por si las moscas, pues. Y no, sí, yo también los entiendo. Así que no hay problema, estamos todos igual. Así que estamos en proceso de que esto se estabilice un poco más. ¿Mm? Porfa, ahí se amarrea al jefe de carrera por parte de nosotros un ratito. Que no lo veo tampoco, estoy igual que ustedes, lo veo en reuniones virtuales. Nosotros ni siquiera lo hemos visto, ¿No lo Claro. conozco? ni lo conocemos. Ah, Sí, ya. sí, Yo sí lo ¿Alguien de, conozco, yo lo vi una presentó sola vez. una vez. alguien de acá fue a la Creo, inducción cuando creo Parece que ahora lo avisaban por cambiaron, ¿o no? mensaje? Esa no, inducción, no. claro, esa yo fui. La inducción. Yo fui Yo a la también fui a inducción la y ahí inducción, conocí pero no me... al, ¿Él creo era que el que él nos se llevaba a la llama, sala? Donde había un sí, coffee era, break y todo. sí, nos llevó a la sala de, Pero el que mandó un mensaje ahora era otro. Yo fui la otra vez allá también a la inducción y era uno. Y ahora el que mandó el mensaje aquí al foro para presentarse era otro. Bruno se llama. Bruno. sí, Bruno me Bruno. tocó con Bruno. Es el profe Bruno da jefe Pueto o da Puente, no me acuerdo más. Da Puerto, creo. de La Puerto. Del Mm. puerto. Ya, Da chicos, puesto. que estén bien. Dale confianza. Profe, que esté muy bien. Que les haya gustado la clase, en caso que quieran hacer alguna propuesta, alguna referencia de la clase, ningún problema, lo vamos incorporando, ¿ya? Ok, bro. Vale, no, profe, súper buena la clase, todo explicado bien. Súper buena, sí. Sí, Muy buena muchas la gracias, clase. profe. Súper, que les vaya muy bien, cualquier cosa me contactan, que tengan una excelente semana y nos vemos el Mejor próximo que la de martes. ayer, de hecho. Bueno, chao, profe, cuídese. Chao, profe, Muchas cuídese. gracias, profe, que esté muy Chao. bien. Chao, compas. Chao. Chao, los vemos. Tomen desayuno. Lo estoy escuchando todavía. Hagan los pasos para que hagamos bien esta programación. Ya los vemos, chiquillos. Cuídense. Ya. Chao, chao. Chao, chao.